Bueno, nos encontramos en una nueva microclase, esta vez para analizar, o para adentrarnos, en un punto que está ubicado en el apartado 16.2 de la unidad 16, que tiene que ver con la transición democrática, la política de derechos humanos y el juicio de las juntas militares. Un tema que sin duda es apasionante por todo lo que engloba, pero para el cual necesariamente y como factor primordial para su análisis tenemos que contextualizarnos históricamente. Se suele cometer un error muy normal en estos tiempos, en el cual se evalúa la política de derechos humanos del periodo de Alfonsín y se la suele comparar con periodos que poco tienen que ver en cuanto a contexto y en cuanto a influencia que tuvieron los distintos actores. ¿Y por qué digo esto? Nosotros tenemos que situarnos en un estado de situación en el cual venimos de vivir la dictadura más atroz de nuestro país, iniciada en 1976, la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín, un presidente no peronista, con las implicancias que ello ha tenido en nuestra historia, pero además con una corporación militar fuerte, respaldada por muchos sectores y con un armado institucional todavía consolidado, con lo cual tenemos que empezar a brevar en cuestiones previas para analizar por qué pasó lo que pasó en ese momento, por qué el juicio de las juntas militares es reconocido a nivel mundial, por qué su importancia, que parece ser más reconocida fronteras afuera que fronteras adentro, y desasnar en ese camino lo que fue la cuestión de los derechos humanos durante este primer periodo de la transición democrática en lo que es nada más ni nada menos que el periodo democrático más largo de la historia argentina, que es el que por suerte estamos viviendo todos nosotros. Previo al retorno de la democracia y luego de la salida de Malvinas, los militares empiezan a ver que su tiempo se termina. Ante la posibilidad o la necesidad y la exigencia que planteaban algunos sectores políticos, ya a partir de la multipartidaria de un retorno a la democracia, se producen dos hechos que me parece que son significativos marcar. Alfonsín denuncia en ese momento un pacto sindical militar. ¿Qué es esto del pacto sindical militar? El pacto sindical militar implicaba un acuerdo entre las cúpulas militares y los sectores del sindicalismo peronista argentino, que en ese momento tenían el control del justicialismo. La última presidenta, que era María Estela Martínez de Perón, Isabelita no estaba siquiera en el país. Y este pacto sindical militar que denunciaba Alfonsín planteaba que los militares iban a acompañar al sindicalismo en la posible vuelta del peronismo al gobierno y a su vez el peronismo le iba a garantizar una impunidad a los militares. A raíz de esta situación, a poco recorrido se dicta la ley 22.924, que es la llamada ley de autoamnistía dictada por el general Viñones, que era una ley mucho más amplia que cualquier otra ley anterior de autoamnistía, porque no solo aplicaba esta ley y esta exhibición de pena y juzgamiento a los militares, sino también a los que ellos llamaban los elementos subversivos. Es decir, la autoamnistía tenía que ver con liberar de culpa tanto a militares como a líderes guerrilleros y subversivos. Acá había una cuestión muy especial que se había dado a partir de lo que ya vimos todo el proceso anterior de violencia política, donde tanto ERP
Montoneros, como otras asociaciones que habían aparecido en los 60 y que habían fortalecido su accionar durante todos los 70, ni hablar de la cuestión de la AAA desde el último gobierno justicialista, hacían que esta ley de autoamnistía se pudiera aplicar a todos. Esta situación era avalada por el justicialismo. Quien sería el candidato a presidente del justicialismo, Ítalo Argentino Luder, los líderes sindicales, acompañaban y avalaban esta ley de autoamnistía. Con lo cual se llegaba a la campaña electoral de 1983 con dos paradigmas. El paradigma de Alfonsín, que planteaba juzgamiento a los líderes de las juntas militares y juzgamiento a los líderes guerrilleros que habían instalado la violencia política. Esto es muy claro. ¿Y por qué lo remarco? Lo remarco básicamente porque la plataforma electoral escrita por el radicalismo en 1983 destacaba la diferenciación de responsabilidades, algo que vamos a detallar y se los voy a leer bien después. De allí que ¿era esperable lo que sucedió después? Claro que era esperable. Alfonsín se había comprometido a eso, no al juzgamiento de la totalidad de las situaciones que podrían haber ocurrido. Gana Alfonsín las elecciones a partir de una campaña electoral en la que increíblemente se consolida como candidato y donde el peronismo muestra quizás de la forma más trivial y triste en su cierre de campaña al candidato a gobernador Herminio Iglesias quemando un ataúd con los colores y las letras de Alfonsín y del radicalismo, retrotrayendo en el imaginario colectivo en ese momento a gran parte de la población a lo que fue la violencia desplegada por el justicialismo en su último periodo. Y una vez que asume la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, toma decisiones en el sentido de lo que había sido el compromiso electoral. ¿Qué decide Alfonsín? Bueno, en primer lugar, impulsa el proyecto de ley que se transformaría en la ley 23040, donde se anulaba completamente la ley de autoamnistía. Impulsa una reforma al Código de Justicia Militar, que esto es clave, porque la reforma del Código de Justicia Militar lo que iba a permitir es que los militares juzgaran a quienes hubieran cometido delitos vinculados con el proceso, pero le daba la posibilidad a los jueces, civiles de las cámaras federales, es decir, a los jueces de la Constitución, que en grado de apelación intervinieran en relación a esos delitos. Esto es muy interesante y me parece que hay que marcarlo muy bien, porque además acá va a haber un caso, que es el caso Videla, que rompe con la doctrina establecida por la famosa acordada del 30, ustedes recuerdan, que es la doctrina de los gobiernos de facto. Les voy a leer un párrafo del libro de Carlos Santiago Nino, que fue uno de los que dio sustento jurídico a todo este proceso de normas relacionadas con los derechos humanos en el primer periodo de Alfonsín, para marcar esta situación. Fíjense lo que dice Nino. Dice: el reconocimiento judicial de la legitimidad de los golpes de Estado y de la capacidad de los regímenes de facto para sancionar leyes es tal vez el más claro ejemplo de anomia institucional. Esto era lo que había ocurrido a partir de la acordada del 30 y que todos los gobiernos que habían seguido a esa acordada habían aplicado. Los jueces argentinos
sigue Nino, han desarrollado la doctrina de las leyes de facto, al legitimar normas sancionadas por los gobiernos militares. Doctrina que fue radicalmente modificada por la Corte Suprema en el caso Videla, al declarar que la ley de amnistía de los militares era una ley nula por su origen y por su contenido. La Corte Suprema, durante el gobierno de Alfonsín, declaró válidos los decretos militares solo si fueron explícita o implícitamente ratificados a través de un debido procedimiento constitucional. Desafortunadamente, nos dice Nino además, la expansión de la Corte después producida por Menem motivó el regreso a la antigua doctrina en donde la Corte expresó la validez de leyes sancionadas por el régimen militar. Es decir, avanzamos en el periodo de Alfonsín con esto y con Menem lamentablemente volvemos atrás. ¿Qué implicaba estas modificaciones? En primer lugar, que una reforma que haya existido durante el proceso y que era ratificada por los órganos de la Constitución, se mantenía válida. Pero que en principio las normas dictadas eran normas nulas, claramente por el origen que tenía. Rompíamos por fin ese paradigma instalado por la Corte en el año 30, luego de más de 50 años. Lo cual claramente era un avance sustancial que se daba en este periodo. Entonces, se impulsan normas, como les decía, la modificación del Código de Justicia Militar, que es sustancial en esto, por la cual, además, junto a otras, se ordena impulsar las denuncias penales contra los líderes de las organizaciones guerrilleras, tanto ERP como Montoneros, y contra los miembros de las juntas militares que llevan adelante el proceso de reorganización nacional. En el caso de los líderes de ERP y Montoneros, los jueces naturales, como establece la Constitución, serían los que iban a evaluar los delitos cometidos y los actos de violencia, y en el caso de las juntas militares iban a ser primero juzgadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y estos pronunciamientos que tuviera el Consejo Supremo iban a poder ser juzgados en grado de apelación por la justicia federal. Esto marcaba 3 grados de responsabilidad además. El primer grado de responsabilidad, y se los leo textual para que no haya dudas de esto, era la responsabilidad de quienes elucubraron el método represivo y dieron las órdenes llevándolo a la práctica. Bien, ¿sí? Quienes pensaron el plan de exterminio, quienes lo indicaron cómo hacerlo y daban las órdenes de qué era lo que había que hacer. El segundo punto, la de aquellos que en dicho accionar, obedeciendo órdenes o no, cometieron hechos atroces o aberrantes. A ver, en el plan sistemático de desaparición y secuestro de personas, si un militar cometió una violación, estaba más allá de que no fuera de los mandos a juzgar, debía ser juzgado porque había cometido hechos que excedían esa cuestión, pero además que eran aberrantes o atroces, como por un ejemplo. Y el tercer grado, la de quienes sin ser responsables de esto, solo cumplieron órdenes. Ese es el tercer grado que establece. Diferenciación que Alfonsín ya marcaba en la campaña electoral y que el Código Penal marcaba en cuanto a lo que se entiende por obediencia debida. Esta ley 23049 fue sancionada por el Congreso en ratificación de lo que fue la postura del Ejecutivo y admitía exculpar entonces en casos de obediencia debida, aceptándose la presunción, salvo prueba en contrario, de que se hubiese obrado con error insalvable sobre la legitimidad de la orden, con 2 excepciones: cuando el autor del hecho hubiese tenido facultad de decisión o cuando el hecho hubiese sido atroz o aberrante. Es decir, determina al inicio de su gobierno Alfonsín quiénes van a ser los sectores a juzgar. Mantiene lo que había sido la promesa electoral en relación a este tema
y avanza. ¿Y por qué fue único esto y fue un caso tan reconocido? En primer lugar, porque es la primera vez, después de todos los golpes de Estado que sufrió nuestro país, que se juzga a los responsables de los golpes. En todos los casos anteriores no habíamos juzgado a nadie. En segundo lugar, ¿por qué? Porque se respeta la Constitución para juzgar a quienes habían cometido los delitos. Se modifica y lo juzgan los jueces naturales. A ver, siempre se compara a veces o se habla del juicio de Nuremberg a los nazis. En Nuremberg a los nazis lo juzgaron una comisión especial conformada por jueces de los países triunfadores. Acá no. Acá los jueces de la ley, los de la República, iban a juzgar a los responsables de estos actos atroces. Con lo cual era un hecho, y es un hecho inédito, pero además que debe ser tomado en la dimensión en la cual el poder militar estaba fuerte y vigente. Yo siempre aplico esa frase que la dijo alguien hace muchos años y que me gusta y que creo que es así. En ese momento los leones no estaban en el zoológico. Hoy hacer planteos en relación a la situación militar y desde hace muchos años, por suerte, y gracias a que está consolidada el proceso democrático, es muy sencillo. Cualquiera puede hablar en contra de la represión militar que no va a sufrir nada. No va a sentirse amenazado. Hablar durante el gobierno de Alfonsín y pretender juzgar a los militares con todo el aparato represivo todavía armado, tenía una dimensión descomunal. Por eso hay que contextualizar cuando se habla de la política de derechos humanos, porque si no, caemos en injusticias muy grandes. No es lo mismo realizar un juicio a todo el aparato represivo que algunos gestos que son importantes, pero que no dejan de ser nada más que esos gestos. Entonces, otra de las decisiones que toma Alfonsín en este sentido es la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que iba a tener como función realizar un relevamiento, documentar, registrar todos los casos de violaciones de derechos humanos, efectuar un informe, que luego sería conocido como el Nunca Más, donde esta comisión, que estuvo integrada, entre otras personas, por Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, logra documentar gran parte de lo que fueron las atrocidades de todo el periodo de violencia política, porque también marcan algo muy interesante, que es que el periodo de violencia política de nuestro país, las violaciones a los derechos humanos arrancan antes del 76 y van documentando todas estas cuestiones en lo que fue un hecho realmente de trabajo, de documentación, de detectar dónde estaban muchas de las tumbas, de documentar cómo fueron los vuelos de la muerte, de encontrar muchos de los centros clandestinos donde eran alojadas todas las personas secuestradas por el proceso, y que sirvió de base para que se impulsara ese juicio a las juntas militares, atento a que la Cámara Federal, la capital federal, termina interviniendo en el juicio para juzgar a los integrantes de la Junta. Esto generó un clima político complicado, especialmente con los mandos medios del ejército, que estaban en constante ebullición. Durante muchos meses se vio pasar por los juzgados a miles de testigos que declaraban todas las atrocidades, las torturas, todas cuestiones que están documentadas en el Nunca Más y que yo siempre recomiendo leer para tomar dimensión de lo que fue los vejámenes, las situaciones de mujeres embarazadas, las torturas que se dieron
que realmente no debemos nunca olvidar que ocurrieron en nuestro país. Este juicio a la Junta, que se lleva adelante durante todo el periodo de 1985 y que tuvo como fiscal a Estracera, logra llegar definitivamente a una condena contra Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera, ambos a reclusión perpetua, Viola, Lambrugini y Agosti a 17, 8 y 4 años de prisión respectivamente, en lo que, insisto, fue uno de los hechos más trascendentales de este periodo y que debemos dimensionarlo y ponerlo en su justa medida por la importancia que tuvo, porque en primer lugar es lo que les marcaba, ningún otro de los líderes de los golpes de Estado, nadie lo juzgó en Ganía, por ejemplo, nadie juzgó a los líderes que derrocaron a Perón, nadie juzgó a Uriburu por el primer golpe de Estado, ni los hechos que se fueron produciendo. Entonces, esta que fue la dictadura más atroz que se había vivido, con cuestiones muy profundas, no solo generó la condena de los líderes, sino además, y en un hecho que a veces debe ser remarcado, también se produjo el juzgamiento de los líderes de los sectores político-guerrilleros de la clandestinidad que impulsaron la violencia, que es un tema no menor. Esta situación tuvo como corolario dos leyes que fueron la ley de punto final en relación a pretender darle un corte a la situación de los juzgamientos y el clima político que se vivía. Habíamos tenido un intento de asesinato del presidente, un intento de atentado al presidente italiano en su visita. La verdad es que era complejo el panorama que se vivía. La ley de punto final, que pretendía marcar un plazo para denunciar y que la justicia cite a los militares que faltaban citar, aceleró todas las causas y los procesos, hizo de que se levantara la feria judicial y realmente hubiera una ola de citaciones y el objetivo buscado terminó siendo otro, porque produjo un mayor grado de inestabilidad política y además terminó con la crisis de Semana Santa de 1987, donde Aldo Rico, después de venido en intendente, diputado y uno de los responsables de que se frustrara en parte la reforma del 94 a partir de su acuerdo con Duhalde, produjeron un alzamiento militar en donde Alfonsín recibió el acompañamiento de la ciudadanía, del peronismo renovador que estaba liderado por Antonio Cafiero en ese momento, que permitieron mitigar esta asonada militar y que trajo, sin dudas como consecuencia, la sanción de la ley de obediencia debida, que terminaba de delimitar esas cuestiones que se habían planteado a inicios del gobierno de Alfonsín y que claramente eran cuestionadas por organismos de derechos humanos. Yo, para terminar, voy a plantear algo que decía Alfonsín, voy a leer algo que decía Alfonsín, cuando hablaba directamente sobre lo que terminó siendo obediencia debida y punto final, y de hecho acompañando las decisiones que muchos años después determinaron la nulidad de las leyes. Alfonsín decía que las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con criterio de racionalidad,
no se compadecían con la emoción del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem realizó el indulto se creyó que era algo menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña. La responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que había creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Alfonsín termina, muchos años después, acompañando la nulidad de las leyes y planteando claramente cuál fue la situación que se vivió en relación a los derechos humanos, pero sin duda ello no puede dejar de merituar esta situación que significó el juicio de las juntas militares. Hecho único que produce toda una serie de entramados y de modificaciones jurídicas importantísimas y que permite que hoy, muchos años después de todo lo sucedido, tengamos una democracia claramente consolidada, viviendo, como les había dicho anteriormente,